Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de ti seguros de que tú eres Dios bueno, Dios perdonador, que no hay otro como tú, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. En ti está la preeminencia, Señor, y la plenitud, y de tu plenitud tomamos todo, Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, oramos en el nombre de Jesús y te rogamos en este día que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nuestras mentes y que podamos todos recibir tu palabra con corazones sencillos, con humildad, Señor Padre, y que tu palabra, Señor, salga y cumpla para lo que tú le envías, que nadie regrese como entró, que todos salgamos renovados en el conocimiento de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Colosenses, capítulo 1. Vamos a hablar de la plenitud de Cristo Jesús. Me dan un amén cuando tengan todos. El verso 15 del capítulo 1 de Colosenses dice así. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Pueden sentarse. El versículo 8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Amados, Jesucristo, como dice el texto, es la imagen misma del Dios invisible.
La Escritura nos dice que de su plenitud tomamos todo. En verdad es que hay preeminencia en Cristo Jesús. Él es antes de todas las cosas. Amados, Él es el Señor de la creación. Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Él es el que es antes de todo. No hay ninguna cosa creada que no haya sido creada por Él. ¿Y por qué digo esto, amados? Porque cualquier doctrina religiosa que no esté basada en Cristo Jesús, pues no tiene fundamento. Tal religión está vacía, está hueca. El apóstol Pablo dice que no nos dejemos engañar por doctrinas y filosofías con sutilezas huecas. Usted sabe lo que es un hueco, es algo que no tiene fondo, es algo en donde usted encontrará un vacío, en donde caerá quién sabe cuánto, y no encontrará el sustento para que usted pueda cimentarse correctamente. La Biblia dice que Él es la piedra angular que desecharon los antiguos edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra principal, la piedra preciosa, el cimiento estable, la piedra sobre la cual la iglesia se sostiene y la vida de todo ser creyente en Él está sostenida en Cristo Jesús. Cualquiera que sea la condición del hombre, su vida está sostenida por medio de Cristo Jesús. La Biblia dice que somos sostenidos por el poder de su palabra. Usted y yo nos sostenemos por el poder de Él. Entonces, cuando analizamos esto, debemos de tomarlo como el punto principal sobre el cual nuestra doctrina está cimentada. Sin Cristo Jesús, hermanos, no hay salvación. Sin Cristo Jesús no hay paz, porque la Escritura dice que Él viene para reconciliar todas las cosas aquí en la tierra y arriba en los cielos. Esto implica, amados, que Cristo viene para traer paz entre los hombres y entre Dios y los hombres. Cuando usted tiene a Cristo, todo conflicto debe de resolverse por medio de Cristo Jesús. Llámese conflicto legal, llámese conflicto matrimonial, llámese conflicto interpersonal, situaciones que de cualquier orden. Si tenemos a Cristo, debemos tener la seguridad de que podemos ser reconciliados porque Cristo está allí, amados. Solo las personas que no tienen a Cristo no podrán reconciliarse jamás, porque Él es la reconciliación de todas las situaciones posibles, por más adversas, complejas que puedan acontecer. Imaginémonos nosotros, hermanos, el horror del pecado, la mentira, el engaño,
la lascivia y todas las cosas que son vergonzosas mencionar, han sido reconciliadas con Él en la cruz, llevando Él el acta que nos era contraria y fue crucificada en la cruz. Ustedes observen la actitud, la posición maravillosa de Cristo Jesús cuando habla con la mujer samaritana, por ejemplo. Una mujer que vivía en una situación tremendamente contra el propósito de Dios. Y Jesús la llama y Jesús le manifiesta que si ella tomaba agua del que Él le podía dar, ella no tendría sed jamás. Esa mujer que vino al pozo a sacar el agua, le dijo: ¿y de dónde tienes tú para sacar el agua? Y Jesús le dijo: si tú conocieras quién es el que te habla, si tú comprendieras cuál es el don de Dios, tú me pedirías y yo te daría agua que salta para vida eterna. Amados, Él es el dador de la vida. Cuando venimos a Cristo Jesús, tomamos vida. Cuando nos acercamos a Cristo Jesús, recibimos el don de Dios, porque allí está verdaderamente la comunión, de donde el Espíritu de Dios nos ministra y nos llena con su presencia y nos conduce a buscar más de Él, porque la principal conducción, la principal guía que el Espíritu Santo hace es llevarnos a la presencia mismo de Cristo Jesús. Es cuando usted tiene a Cristo Jesús que usted no le importa nada, sino que su deseo es solamente alabar y glorificar el nombre bendito de Cristo Jesús. Eso es lo que hace que usted supere cualquier obstáculo para llevarlo a reconciliar las cosas. Y cuando las cosas están reconciliadas, entonces volvemos a amarnos entrañablemente, porque Cristo ha solventado la dificultad por medio de su amor y hace que podamos ser partes, miembros de la familia del Señor, porque la Escritura dice que en Cristo Jesús tomamos nombre toda familia arriba en los cielos. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios por medio de Cristo Jesús. Por eso, amados, resulta difícil comprender, resulta inverosímil pensar que una persona tenga a Cristo Jesús y tenga contienda con otra. No es congruente. Es Cristo Jesús el que nos permite allegarnos, acercarnos. Es Cristo Jesús el que pone esa paz en el corazón, como dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Dice que Él pondrá esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso que usted le permite verdaderamente tener un descanso en Dios. Es tal la magnitud de esto que el salmista David escribe algo
precioso en el Salmo número 4 que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Porque pondré aún con tus enemigos los pondré en paz contigo, dice. Esto nos permite entender, amados, que cuando Dios está con nosotros por medio de Cristo Jesús, entonces Él viene para reconciliar todas las cosas. Leamos para que podamos comprender. El verso 20 dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Usted vea, y aquí la terminología es un poco amplia, pero dice: y todas las cosas. O sea, todo, amados. ¿Sabe por qué? Porque aún la tierra vive gimiendo a causa del pecado, a causa de que se ha derramado sangre. Pero cuando la promesa que está en el Antiguo Testamento, que dice: y todo lo que la planta de tus pies pisare, eso te daré. Todo lo que tu mano tocare, eso bendeciré. La promesa que le hace a Abraham: en ti serán benditas todas las familias. Son promesas por medio de Cristo Jesús. Por eso es que cuando venimos a la gracia maravillosa del Señor, entonces usted sabrá que todas las cosas, amados, están allí reconciliadas con usted. Y si usted tuviere alguna dificultad, entonces el Señor hará algo precioso. Dice el libro de Romanos en el capítulo 8: y todas las cosas ayudan a bien. Miren, el canal de Dios para cambiar una situación adversa en algo positivo para nosotros. Imagínense, siempre menciono esto: un padre de familia pierde su trabajo, pero la Biblia dice: y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme al propósito. Si una puerta se cierra, 7 se abrirán, porque Él está allí trayendo la paz, la reconciliación, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Oh, amados, el muro de la misericordia rodeándonos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, porque dice que a los que antes conoció. ¿Quién nos conoció, amados? Antes de que naciéramos. ¿Usted cree, amados, que simplemente usted llegó así por casualidad, porque a lo mejor fruto de una mala planificación o fruto de un accidente por allí, como quiera llamarlo? No, usted estaba en el plan de Dios. Por eso el salmista David exclama de una manera maravillosa y dice: mi embrión vieron tus ojos, Señor, y ninguna de las cosas que te propusiste hacer, ninguna de ellas faltaron. O sea, Dios haciendo todo un plan para con cada uno de nosotros. Por tanto, usted ha sido concebido primero en la mente de Dios antes que en el vientre de su madre. Y esa concepción es divina. Esa concepción
es maravillosa porque ya Dios planificó cosas buenas para con usted. Somos nosotros los que no queremos muchas veces entrar en el plan y propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que nos tratamos de eludir las cosas que Dios ya tiene trazadas para nosotros. Y muchas veces echamos a perder muchos planes que Dios tiene. Acordémonos lo que dice la Escritura: porque mis pensamientos son de bien para con vosotros. De tal forma que, amados, Cristo Jesús es el creador de todas las cosas. Dice aquí en el verso 16, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se da cuenta? Usted ha sido creado para la alabanza de la gloria de su santo nombre. Todo fue creado por Él y para Él. No es que las cosas surgieron al azar. Había un plan, una determinación, una elección, un escogimiento, una santificación y una glorificación por medio de Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús que usted puede verdaderamente tener la gracia de Dios, porque nadie va al Padre si no es por medio del Hijo, y nadie viene al Hijo si el Padre no lo da. Esto es algo complejo para explicar. Es más fácil sentirlo en el corazón. Es más fácil que los ojos de la fe puedan comprender el diseño de Dios perfecto, el diseño de Cristo Jesús para crear todas las cosas, amados. Y si no, mire el Evangelio de Juan, el capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. Y Él creó todas las cosas, y por Él subsisten, dice. Y Él era la luz de los hombres, y en Él estaba la vida. Por eso, amados, debemos ser cristocéntricos. Nuestra posición está en Cristo Jesús. Él es el cimiento estable. Cuando su doctrina está basada en Cristo Jesús, entonces usted está con el Creador de todas las cosas, con el Señor de todas las cosas. Él es el Señor de toda la creación. Los fariseos lo increparon un día porque sus discípulos espigaban en el día sábado. Y Él les dijo: pero si yo soy el Señor del día sábado también. Él es el Señor de todos los días. Él es el Dios creador de todas las cosas, amados. Él es nuestro Salvador. Él vino a reconciliar. Él vino a salvar lo que se había perdido. Nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza, pero a causa del pecado, la muerte entró al hombre. Y así como la muerte entró por un hombre, tiene que salir por otro hombre. Por eso es que Cristo Jesús deja su trono y su gloria y se hace hombre, para que como hombre llevar la carga a la cruz, y que allí en su carne
se condene el pecado. Y Él pagó con muerte de cruz para que usted y yo podamos reconciliarnos con el Padre. Note usted, amados, el texto dice en el verso 17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que es antes de todo? Es antes, pues. O sea, Él no fue creado, Él es creador. Él es creador. Él es el Señor. En nuestro lenguaje, cuando dice que Él es el primogénito, de acuerdo a nuestra concepción filosófica, el primogénito es el primero. Pero de acuerdo a la Escritura, el primogénito es el más importante. Y no se refiere al orden cronológico, sino usted ve a quién se llevó la bendición. ¿Se la llevó Esaú o se la llevó Jacob? Se la llevó Jacob, porque a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y el primogénito era Esaú. Pero la bendición la tomó Jacob, porque Jacob estaba en un plan y propósito de Dios, porque Dios conocía el corazón de Jacob. Esaú, por un plato de lentejas, perdió su primogenitura, porque era profano, porque dejó lo más importante. Cuando dejamos el llamado que tenemos de Dios por cualquier otra cosa que no sea Dios, entonces estamos como Esaú y perderemos nuestra posición, perderemos lo importante que somos para Dios, porque usted y yo somos importantes para Dios. Él nos hizo con un plan, con un propósito. Por eso tenemos que entender, amados, que no hay nada más importante que Cristo Jesús en nuestras vidas. No hay nada más importante que Cristo Jesús. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Claro, amados, Él estuvo muerto. ¿Habrá algún muerto que sea más importante que Él? No. Él es el más importante en todas las cosas, porque así agradó, dice. Usted vea por qué. Dice, porque a Dios le agradó, al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. O sea, cuando dice toda plenitud, quiere decir que no hay nada que le falte a Cristo Jesús. Todas las cosas están reunidas, completas, totalmente diseñadas para Él, por Él y en Él. Ese es el Cristo que servimos. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Señor de toda la creación. Ante Él doblamos nuestras rodillas. Ante Él levantamos nuestras manos. A Él le damos nuestra alabanza. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor, a Él sea el poder por los siglos de los siglos, porque Él vive y está sentado a la diestra del Padre. Y por Él son sostenidas todas las cosas, amados, incluido nuestro aliento de vida. Dice el verso 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y usted note lo que dice el verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo por medio de la muerte, para presentarnos, dice, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza de este evangelio, amados. Usted observe el verso 9 del capítulo 2, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, toda la plenitud de la santidad misma de Dios. Dios es santo, Cristo es santo. Dice el texto, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Amados, cuando usted tiene a Cristo, si Él dice que nosotros estamos completos, significa que no nos falta nada. No nos falta nada. Es posible que exista alguna carencia material, amados, pero Él suplirá conforme a su riqueza en gloria y dará mejor de lo que habremos pedido, porque Él es el Dios que se acuerda de que somos carne, se acuerda de que somos barro, se acuerda de nuestras debilidades, porque Él también fue hecho carne. Y Él comprende el dolor, Él comprende la humillación, Él comprende la soledad, Él comprende la angustia, Él comprende la aflicción de espíritu, Él comprende nuestra naturaleza. Por eso está ahí sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, diciendo: Padre, yo di mi sangre por Él, por Él, por Él. Porque usted puede decir en algún momento: oh, ya estoy perdido. Pero el texto dice: y si pecareis, abogado tenéis en el cielo. Él está allí, amados, para interceder día y noche a la diestra del Padre. ¿Usted cree, amados, que la sangre de Cristo podrá devaluarse y podrá decir el Dios Padre: mira, la verdad es que ya con este es demasiado, ya deséchalo? No, Él dirá: Padre, a lo mejor este año da fruto este árbol, no lo cortes. Él está ahí siempre intercediendo por usted y por mí, y por todos aquellos que crean en el sacrificio de Cristo en la cruz. Tiene esto algo maravilloso, tiene algo precioso que nos conmueve el corazón. Dice el verso 13: y a vosotros que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Como dice, perdonándonos todos los pecados. ¿Se ha dado cuenta cómo está escrito? Está perdonándonos. Está escrito con doble O. Eso
indica una acción continua del verbo. Está en infinitivo, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y usted ve, amados, y despoja, dice, a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué triunfo tan maravilloso, amados! Públicamente, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio, sobre toda mal de las tinieblas. Allí, Cristo Jesús, venciendo y mostrando públicamente el acta que nos era contraria, y la clavó en la cruz, amado. Ya el enemigo no tiene cómo acusarnos. El apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Él es el que perdona, si Él es el que justifica, si Él es el que venció en la cruz, amado. Por tanto, yo creo que nuestro corazón debe henchirse y asirse de Cristo Jesús en todo momento. Es Cristo Jesús, amados, la palabra de Dios. Él es el verbo. Hay una anécdota de un joven que quería aprender a jugar fútbol. Y este muchacho compró un libro de cómo se juega el fútbol. Y lo había leído, y había leído muchas cosas que estaban allí, muchas técnicas del fútbol. Y un día el joven fue a una conferencia del autor del libro. Y él había leído ya todo el libro, y el autor dio una conferencia al respecto de lo que había escrito. Pero cuando terminó la conferencia, el joven se acercó al futbolista y le preguntó que cómo él hacía para poder patear la pelota balanceando su cuerpo sin mirar la pelota y tener la mirada viendo a su adversario, que era una de las técnicas que el futbolista estaba hablando. Y una cosa es leer el libro y otra cosa es interrelacionarse con el autor del libro. Y usted puede leer la escritura, pero tiene que relacionarse con el que escribió la palabra, y ese es Cristo Jesús. Él le enseñará a poner su mirada, aunque su cuerpo se balancee, su mirada siempre puesta en el enemigo, para que él no venga y tome ventaja sobre usted. Tenemos que relacionarnos con el autor del libro, que es la palabra de Dios. Él es nuestro Señor. Por medio del Espíritu Santo, Él le dará la llenura y la plenitud que necesita su corazón. Si usted está afligido, si usted está turbado, si está enojado, si usted cree que alguien cometió injusticia con usted, déjeme decirle que el Señor sí le comprende, que el Señor sí está allí con usted. Y como dice la palabra, ante cualquier adversidad, y todas las cosas ayudan a bien
a los que son llamados conforme al propósito de Dios, a los que aman al Señor. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea su nombre. Póngase de pie. Señor, te bendecimos. De tu plenitud tomamos todo, Señor. Gracia sobre gracia. En ti están todas las cosas sujetas, Señor, por el poder de tu palabra. Tú eres el creador de todas las cosas. Y tú eres antes de todas las cosas. Y todas las cosas subsisten por ti. Padre, no podías darnos nada mejor que a tu Hijo amado, porque Él vino a reconciliar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Señor, te bendecimos. Señor, qué maravilloso Salvador tenemos, qué maravilloso abogado tenemos en el cielo. Qué maravilloso Salvador que vino para quitar la enemistad, para reconciliar todas las cosas aquí en la tierra y arriba en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque Él es el cimiento estable sobre el cual nosotros podemos edificar. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Él es el Señor de toda la creación. Sean tronos, sean principados, sean potestades, sean dominios, todo está, Señor Padre, sujeto a su palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos asimos, nos aferramos a Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias. Amén, amén, amén. Dele un aplauso al Señor.